Hola, muchas gracias a la organización del Congreso por la invitación a participar en este magno evento. Y vamos a hablar en esta ocasión del manejo actual del trauma de cráneo en la unidad de cuidados intensivos. Mi nombre es Fabiana Siccioli y soy de Argentina del Sur. El trauma de cráneo es la principal causa de muerte y discapacidad en la gente joven y causa minusvalías físicas, económicas y sociales enormes. Tiene tres picos el trauma de cráneo en relación a la edad. Una que se da muy temprano, que es en la gente entre los 15 y 25 años, que tiene que ver con los accidentes relacionados al deporte y los accidentes de tránsito, o incidentes de tránsito en realidad. Otro pico entre los 35 y 40 años que tiene también que ver con los incidentes de tránsito, con la violencia. Y posteriormente, en la edad más avanzada, entre 65 y 70 años, tiene que ver con la caída que la gente anciana suele caerse. Llamativamente, el trauma de cráneo tiene mayor mortalidad en los países de bajos recursos, la gente se muere más y se accidenta más también. Y esto es una situación que va en aumento en todo el mundo y es un problema social enorme. Se estima una incidencia anual de 500 nuevos casos cada 100.000 habitantes y está muy asociado al consumo de alcohol. Por suerte, entre el 15 y el 20% solamente son trauma encefalocraniano graves, pero los traumas encefalocraniano graves tienen una morbimortalidad elevada. Las causas son las que vemos en la pantalla. La más frecuente son los accidentes automovilísticos, pero pueden producirse por todas las otras situaciones que vemos en las fotos. El trauma de cráneo se lo clasifica de distintas formas dependiendo del mecanismo, por ejemplo. El trauma de cráneo puede ser cerrado y esto es cuando la calota, el cráneo no ha sufrido rotura ni ha sufrido daño, o abierto o penetrante cuando se ha roto el cráneo. Esto trae aparejado riesgo de infección porque la protección contra la infección, que es el cráneo, está rota, ¿verdad? También se lo clasifica según la gravedad, en leve, moderado y grave. Hay alguna discusión o diferencia según la bibliografía que miremos, pero en general el leve es 14-15, algunos dicen de 13 a 15, el moderado es de 9 a 13, otros dicen de 9 a 12, y el grave no hay duda de que es 8 o menos de 8. Y esto se lo clasifica según el score de Glasgow, luego de la resucitación inicial en la sala de emergencias. Y en relación a la anatomía, se la clasifica en lesiones focales, si nosotros tenemos un lugar que podemos identificar para la lesión, o en difusas, cuando no hay una lesión identificable en una zona del cerebro, sino que involucra a todo el cerebro. Pero quizás la división más interesante en cuanto a la fisiopatología es la que se hace en relación al tratamiento que vamos a emplear nosotros después, que es la división en lesión cerebral primaria y lesión cerebral secundaria. La lesión primaria es la que ocurre en el momento del accidente y sobre la cual poco podemos hacer, salvo campañas de control de tránsito. Pero una vez que el cráneo se ha traumatizado, se produce una lesión que puede ser de distintos tipos según lo que vamos a ver ahora. Pero podemos hacer mucho nosotros con nuestros cuidados y tratamientos sobre la lesión cerebral secundaria, que es un montón de eventos que se producen dentro del cerebro posteriormente a la lesión cerebral, como por ejemplo el edema, la isquemia, la hipoxemia cerebral, y todas esas cosas aumentan el daño cerebral inicial. Hablando de injuria cerebral primaria, las lesiones con las que puede venir el paciente a nuestro hospital, una de las heridas más comunes son las heridas del cuero cabelludo, son los famosos scalps, que se caracterizan por ser muy sangrantes, porque el cuero cabelludo es altamente vascularizado. Y eso desde el punto de vista de trauma de cráneo no tiene gran importancia, excepto que puede acompañarse de fractura de cráneo y debajo de la fractura de cráneo puede haber alguna lesión cerebral. Esto solamente se aplica a presión directa, se sutura y si la cosa queda ahí estamos todos contentos. Pero si se acompaña de fractura craneal,
es importante no solo por la fractura en sí, que no tiene tanta repercusión, sino que el problema es la lesión que está debajo. Y una fractura muy importante son las fracturas de la base del cráneo, que dependiendo si son fosa anterior, media o posterior, van a ser los signos de fractura de base de cráneo. Generalmente las fracturas de cráneo se acompañan de lesiones en la corteza que posteriormente pueden dejar secuelas, convulsiones o epilepsia postraumática, y ahí radica la importancia de las fracturas cerebrales, craneales. Otra de las lesiones primarias son las contusiones cerebrales, que son pequeños hematomas mezclados con el tejido cerebral, que no tienen resolución quirúrgica porque no es un gran hematoma, sino que está mezclado tejido con sangrado, y si nosotros lo operamos y lo sacamos, sacaríamos tejido también. Las áreas más comunes donde se producen las contusiones son en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal. Hay que hacerle seguimiento porque muchas veces se organizan y terminan formando un hematoma que sí es pasible de operación quirúrgica. Otra lesión cerebral primaria es el hematoma epidural o extradural. Se produce generalmente por desgarro de una arteria, que es la arteria meningia media, que es una arteria importante que produce sangrado rápido. Se produce entre la dura madre y el cráneo y se suele presentar clínicamente con una persona que viene hablando y pierde la conciencia rápidamente. Eso se llama síndrome del Tokandai, que es habla y muere. Es una emergencia neuroquirúrgica y enfermería debe estar sumamente atenta al control de la conciencia en estos pacientes traumatizados, porque de presentarse todos tenemos que correr para atenderlo. Otro hematoma que también puede ser grave, pero que nos da un poco más de tiempo, es el hematoma subdural. Este se produce por debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides. Es una hemorragia venosa, rara vez es arterial. Se puede producir por ruptura del seno sagital superior o por las venas puente que unen el cerebro con las meninges. Se puede dar en forma aguda, subaguda o crónica, que son las personas ancianas que se caen, se olvidan de la caída y un mes después empiezan a tener mareos, inestabilidad en la marcha y vienen a consultar y resulta que tienen un hematoma, pero que se produjo mucho tiempo antes. También lo podemos ver en agudo y es una causa de injuria cerebral primaria. Las otras son las hemorragias intracerebrales. Las hemorragias intracerebrales que tienen que ver con el trauma y pueden estar dentro del parénquima cerebral, dentro de los ventrículos, o puede presentarse en forma de hemorragia subaracnoidea traumática, que es totalmente distinta a su fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea aneurismática que muchas veces vemos también. Y una lesión que también es primaria, pero que no es focal, sino que es difusa, es la injuria axonal difusa. Y esto se produce cuando hay accidentes que tienen como mecanismo, como cinemática, la aceleración, desaceleración angular, y se estiran los axones en la interfase sustancia gris, sustancia blanca, y los axones de las neuronas se empiezan a dañar. Como son axones, no se ve en la tomografía. En la tomografía se ve muy poco, signos indirectos, y hay que estar muy canchero para verlo. Sin embargo, si bien la tomografía suele ser bastante normal, es una patología temida porque es muy frecuente en gente joven y deja muchas secuelas invalidantes. O sea que no es algo menor la injuria axonal difusa. Como dijimos recién, la injuria cerebral primaria son algunas de las cosas que describimos, y también tenemos la injuria cerebral secundaria, que son las situaciones que ocurren posterior a la injuria cerebral primaria. Entonces, por ejemplo, podemos tener eventos sistémicos que agranden el daño inicial. Los dos descriptos con más precisión son la hipotensión y la hipoxia. Ambos contribuyen a la isquemia cerebral y son dos cuestiones que nosotros como enfermeros debemos controlar y no permitir que ningún paciente ingrese hipotenso o hipóxico y corregirlos rápidamente. También hay otros eventos isquémicos, por ejemplo, las alteraciones de la glucemia, las alteraciones del sodio
y cualquier otra cuestión que cambie el metabolismo de la neurona, que cambie el medio interno de la neurona. Pero también hay otros eventos que son intracraneales, no sistémicos. Por ejemplo, la alteración del flujo sanguíneo cerebral, me llega menos flujo, el volumen sanguíneo cerebral también se altera, puedo llegar a tener respuesta inflamatoria, que es bastante frecuente en el paciente con trauma de cráneo, o que el metabolismo cerebral se vea alterado, y todo eso genera a que la célula, la neurona, se inflame y se produzca edema cerebral con la consecuente hipertensión intracraniana. Y estos son daños secundarios, eventos secundarios, contra los cuales tenemos que enfocar todo nuestro tratamiento para que produzcan el menor daño posible. Bueno, ¿cómo vamos a hacer en nuestro examen neurológico? Primero, ver la cinemática del trauma. La cinemática nos dice mucho de qué cosas tenemos que buscar. Después, hacer una exploración física externa, laceraciones, fracturas craneales, asimetrías faciales. Y rápidamente hacer la escala de Glasgow y las pupilas, que son las cosas que rápidamente vamos a ver. La escala de Glasgow se puede hacer una al ingreso, pero después hay que hacer una después de la resucitación inicial, sin que el paciente tenga variables confundidoras como hipotensión e hipoxia. Las pupilas, tamaño, simetría y reactividad, y ver si tiene signos de foco, hemiplejías, hemiparesias o signos de herniación cerebral, que esas cosas nos apurarían en el tratamiento. Y también, por supuesto, buscar las fracturas, los signos de fractura de base de cráneo. Nuestro objetivo siempre va a ser prevenir la injuria cerebral secundaria, que es lo que va a mejorar el futuro del paciente. El tratamiento de los pacientes con trauma de cráneo, según la 9ª edición del PHTLS, es el ABCDE que hemos conocido todos. Lo que se le agregó ahora es tratar la X. Por ejemplo, si ingresa un paciente con un trauma de cráneo, ustedes saben que los pacientes no son la cabeza nada más, son la cabeza y el cuerpo puede tener una fractura expuesta de fémur y puede estar sangrando, o puede tener un trauma abdominal y estar perdiendo sangre. Entonces, siempre que veamos que hay alguna arteria sangrando o una hemorragia importante, siempre primero tratar la hemorragia y después irnos a la vía aérea. Esto generalmente se hace en forma simultánea, pero se lo agregó en las últimas ediciones de la atención inicial del trauma para evitar que el paciente pierda más sangre, ¿no? Pero después la atención es la misma que hemos aprendido siempre en las escuelas de enfermería. En el trauma de cráneo, la vía aérea permeable es fundamental. La causa más importante de obstrucción es la lengua. Probablemente tenga que entrar en ventilación mecánica porque, por definición, el trauma grave es un Glasgow de 8 o menor. Por lo tanto, tiene indicación de ventilación mecánica. Rápidamente tenemos que corregir la hipotensión e hipoxia, que sabemos que son los factores de lesión secundaria más importantes. Proteger la columna cervical, ya sea con un collar de Filadelfia o con maniobras manuales hasta que podamos realizar los estudios de la columna cervical, la evaluación del Glasgow y las pupilas. Y si el paciente se nos deteriora y presenta signos de herniación cerebral, ahí sí podemos hacer hiperventilación e hipertónicos. Por supuesto, estos pacientes van a tener que ser trasladados a tomografía de urgencia para ver cuál es la lesión y probablemente tenga que entrar a quirófano para drenar hematomas sudurales o extradurales, que serían los que rápidamente comprometen su vida. Nuestros objetivos de oxigenación en la atención inicial son una saturación mayor al 90%, con una presión arterial de oxígeno mayor a 100 milímetros de mercurio. Y si el paciente no presenta signos de deterioro, tenemos que evitar la hiperventilación profiláctica y mantener una PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, que es una PCO2 normal. La frecuencia respiratoria en adultos es entre 10 y 12 y en los niños y lactantes es mayor. Los objetivos hemodinámicos es una sistólica mayor de 100 en las personas entre 50 y 70 años y una sistólica mayor de 110 en los menores de 50 y en los mayores de 70. Otro de los objetivos es mantener la euvolemia, que es bastante difícil de medir, pero una de las formas es midiendo el flujo urinario, que tiene que ser de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora.
Lo temido, lo que debemos evitar es la herniación cerebral. Las herniaciones cerebrales son el desplazamiento de tejido cerebral de un lugar donde aumenta la presión a otro, generando daño en el tejido y probablemente muerte, tiene alta mortalidad. Esto es una urgencia neurológica y lo primero que tenemos que hacer, bueno, vuelvo a repetir, corregir hipotensión e hipoxia. Si el paciente está hipertenso, no bajarle la presión porque generaríamos más isquemia. Es una de las pocas situaciones en las que está indicada la hiperventilación, o sea, yo puedo ventilarlo un poco más, aumentar mi frecuencia respiratoria o el volumen tidal para tener una PCO2 entre 25 y 30, y están indicados los hipertónicos y la tomografía de urgencia. ¿Cómo lo voy a monitorear? Bueno, el monitoreo neurológico es amplio y va a depender mucho de lo que tengamos, pero generalmente, además del monitoreo clínico, se hace monitoreo de la presión intracraneana y la PPC. Ahora se está empezando a usar mucho el Doppler transcraneano, que es operador dependiente, pero generalmente es fácil de conseguir un Doppler y tenerlo en la terapia intensiva. La saturación yugular de oxígeno, que es un catéter colocado en el golfo de la yugular, donde medimos el consumo cerebral de oxígeno y nos ayuda para guiar nuestra terapéutica. El electroencefalograma, que sería buenísimo tenerlo continuo, pero sabemos que es muy difícil, así que hay que tratar de tenerlo disponible, aunque sea para en los casos sospechosos, donde sospechamos actividad comicial no convulsiva, poder disponer de él y sacarnos la duda. Hay hasta un 12% de pacientes que hacen convulsiones no visibles, o sea, tienen actividad eléctrica cerebral sin convulsiones visibles. Entonces, esos pacientes donde sospechamos, tenemos que hacerle un electroencefalograma. En el mundo, en algunos lugares se hace monitoreo del flujo sanguíneo cerebral, en nuestro país es muy difícil, igual que la microdiálisis es muy cara y muy difícil. Y en algunos lugares se está haciendo presión tisular de oxígeno, que es medir la oxigenación del parénquima encefálico en un punto a través de un catéter que se llama un catéter tipo Clark, donde se mide la oxigenación del tejido y nos permite adecuar la terapéutica. Es bárbaro todo esto, ¿no es cierto? Pero más es mejor, le va mejor a los pacientes con todo este monitoreo. Bueno, es muy difícil de interpretar, hay que empezar por ahí. Si nosotros podemos interpretarlo bien y hay gente experta que lo sabe manejar, probablemente tenga algún beneficio. Pero hay que tenerlos en cuenta en su conjunto y ya se está empezando a hablar del Big Data, que es la capacidad de poder analizar todo esto mediante sistemas informáticos porque tenemos mucha información y no sabemos muchas veces qué hacer con ellos. Lo más básico es la PIC y la PPC. La PPC ustedes saben que es la TAM menos la PIC y el objetivo en los pacientes con trauma de cráneo es entre 60 y 70 milímetros de mercurio. En los pacientes añosos o hipertensos previos generalmente se trata de que sea mayor de 70, pero la PPC debería ser individualizada para cada paciente y hay formas de saber cuál es la mejor, porque la PPC ideal puede variar de paciente en paciente, inclusive en el mismo paciente puede variar en el tiempo. Pero ya se están estudiando algunas formas de poder determinar cuál es la PPC ideal. La presión intracraneana, por supuesto, nos guía para ver si tenemos que hacer algún tratamiento para bajar la presión. La mayor de 22 deberíamos tratarla, en algunos lugares ponen como límite 25. Y no solo la PIC es un número, sino también si podemos disponer de una curva, nos puede decir qué está pasando en el cerebro. Por ejemplo, en la curva verde nosotros tenemos la primer onda, la P1 mayor que la P2 y la P3, y esto es un cerebro que tiene compliance normal o distensibilidad normal, y en la roja de abajo vemos una onda P1 más baja y una P2 predominante, y esto habla de un cerebro que no tiene más forma de compensar y que probablemente se deteriore mucho más rápido, y eso nos ayuda a nosotros a guiar el monitoreo de la terapéutica. En cuanto al tratamiento de la hipertensión endocraniana, tenemos de primera, segunda y tercera línea, está bastante discutida cuál es cuál, pero en general lo primero que hacemos es tener una presión de perfusión cerebral 60-70, si el paciente le sube la PIC, ¿qué hago? Primero analgesización, le calmo el dolor, trato de que esté tranquilo, la PCO2 normal, lo primero que generalmente tenemos a mano son hipertónicos y si tenemos una ventriculostomía le drenamos líquido cefalorraquídeo.
Como segunda línea, ya voy a un paso más, voy a ponerle bloqueantes neuromusculares, voy a hacer leve hiperventilación, voy a ver si puedo titular la PPC con lograr un objetivo individual de PPC y en algunos lugares se valora la autorregulación cerebral. Y ya de tercera línea, coma barbitúrico, craniectomía descompresiva o hipotermia leve. Esta otra, publicada en el Lancet, perdón, la anterior se publicó en Intensive Care Medicine del 2019. Esta otra forma de dividir el tratamiento está publicada en The Lancet Neurology en 2017 y fíjense en que tiene tratamiento básico, que es evitar la fiebre, sedación, intubación, normocapnia y ventilación. Y después como primera línea dice terapia hiposmolar y drenaje líquido cefalorraquídeo y segunda línea supresión metabólica, o sea, darle barbitúricos al paciente para que disminuya el consumo cerebral, hipotermia, craniectomía descompresiva, hipocapnia. O sea, independientemente de cómo se divida, más o menos el tratamiento va escalando de esa forma. El drenaje de líquido cefalorraquídeo es la primera medida que deberíamos usar, eso si tenemos una ventriculostomía colocada, disminuye el volumen cerebral, pero no disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Por supuesto, la ventriculostomía tiene riesgo de infección y es dificultoso poner un catéter cuando tenemos hipertensión endocraniana y los ventrículos están medios pequeños. No siempre es fácil canalizar un ventrículo cuando hay hipertensión endocraniana. La otra medida que disponemos son los hipertónicos y el manitol es una de las drogas que primero hemos usado con muchas ventajas. La más conocida es el efecto osmótico, ya que rápidamente disminuye el volumen sanguíneo cerebral, pero tiene además un efecto hemodinámico, un efecto reológico, que hace que la sangre sea más liviana y mejora la hemodinamia cerebral. La dosis es entre 0,25 y 1 gramo kilo y tiene un efecto máximo entre los 20 y los 60 minutos. Por supuesto, al ser un diurético tenemos que reponer las pérdidas urinarias para no disminuir la volemia del paciente y en general es muy útil y en pacientes con isquemia también se lo puede tratar. Por otro lado, otro de los hipertónicos es el cloruro de sodio, que esto nos ayuda a corregir cuadros de hipovolemia también porque mejora la volemia. Y también se lo puede indicar cuando tenemos un sodio en sangre menor de 150 miliequivalentes litro. Una de las cosas que hace es extraer agua del tejido cerebral no dañado y debemos controlar la osmolaridad porque si tenemos una osmolaridad demasiado alta podemos provocar daño, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y además debemos controlar el sodio. Hay mucho debate a ver cuál es mejor. Creo que los dos son buenos. Últimamente nos estamos inclinando más por el cloruro de sodio hipertónico porque no tenemos mannitol al 20% en Argentina. En Argentina hay mannitol al 15%. Y además el cloruro de sodio hipertónico nos permite manejar más fácilmente la osmolaridad sanguínea. La hiperventilación es otra forma de atender, de emplear la terapéutica de la hipertensión endocraniana, se la debe usar muy poco, es muy rápida y efectiva para reducir la PIC, pero es bastante transitoria, produce alcalemia y la alcalemia produce vasoconstricción, al achicarse los vasos disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye el volumen sanguíneo cerebral. Pero tiene una contra, que es que puede producir isquemia cerebral. Así que solamente hay que usarla en situaciones de emergencia, cuando un paciente de pronto descubro que tiene una midriasis o disminuye muy rápido el Glasgow, en esos casos solamente lo puedo usar. Los barbitúricos como el tiopental, que es más usado, disminuye el consumo de oxígeno cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el volumen, y obviamente disminuye la PIC. Pero tiene algunas consecuencias hemodinámicas y puede producir severa hipotensión. Por lo tanto, se lo usa, pero se lo usa cuando fracasan otras medidas terapéuticas, si no, últimamente se lo usa bastante poco. Y después hay otras medidas que ayudan a disminuir la presión intracraniana, como la craniectomía descompresiva, que todos sabemos que es una herramienta útil, pero no se la debe usar en forma precoz, sino que se la debe usar en forma más tardía, cuando fallan los tratamientos iniciales. Se ha visto que disminuye la mortalidad, pero aumenta las secuelas a largo plazo. Entonces hay que tener muy claro los efectos que vienen después con la craniectomía descompresiva, porque requiere varias cirugías,
tiene efectos colaterales como, por ejemplo, fístulas, infecciones, hidrocefalia. Los pacientes tienen bastantes problemas después de la craniotomía, no es tan fácil el después de la craniotomía descompresiva. Otras medidas, terapia PPC dirigida. Acá estamos tratando de ubicar la PPC ideal para cada paciente. La hipotermia, que ya se ha visto que lejos de mejorar la sobrevida, la empeora, y ya no se debería tener a los pacientes en hipotermia, salvo una hipotermia muy leve, entre 35 y 36 grados. La indometacina, que es una droga que produce vasoconstricción y disminuye la hipertensión endocraniana, y la terapéutica de Lund, que es una terapéutica que en Latinoamérica no se realiza, que se usa más en Europa y en algunos países, no en todos, que se trata de tener al paciente sedado, relajado, y haciendo un tratamiento más PPC dirigido y bastante distinto de cómo lo trabajamos nosotros, pero que han tenido buenos resultados. Como enfermeros, debemos evitar todos aquellos factores que aumentan la presión intracraniana, por ejemplo, el dolor. La presencia de dolor debe ser rápidamente monitoreada con escalas adaptadas al paciente inconsciente y en ventilación mecánica, y la analgesia debe ser reglada y no a demanda. Debemos reglarla para que el paciente no tenga que sufrir el dolor. Las convulsiones, generalmente en trauma de cráneo, se las trata la primera semana, salvo que se haya observado convulsiones clínicas, que en ese caso se puede prolongar el tratamiento, pero si no, se le hace una profilaxis de una semana y nada más. La hipotensión o la isquemia, esto ya lo hablamos, hay que tener siempre al paciente con una presión normal. La fiebre aumenta el consumo de oxígeno cerebral, por lo tanto, aumenta los requerimientos de ese cerebro enfermo. Tenemos que tratar de mantenerlo en normotermia usando drogas o medios físicos. La anemia, por supuesto, no es buena porque no tenemos transporte de oxígeno, pero ustedes saben que últimamente para transfundir a un paciente se requieren no solo valores de hemoglobina, sino que tenga además signos clínicos que nos digan de la necesidad de la transfusión. Alteraciones electrolíticas, evitarlas y controlarlas, las del sodio, las de la osmolaridad, la de la glucosa, porque esto hace al medio interno de la neurona. Igual que la sobrecarga de fluidos, tenemos que tener un balance hidroelectrolítico riguroso y tener cuidado con la CO2, porque todos sabemos que la CO2 baja es buenísima para la presión intracraniana porque me baja la presión, pero también causa isquemia cerebral. Cuidado con la higiene y los cuidados orales. Todo esto genera aumento transitorio de la PIC, que debe después bajar, en 5 o 10 minutos debe bajar, y si se mantiene elevada, deberíamos ver qué está pasando con este paciente. Lo que dijimos recién del dolor, la tos, las maniobras de Valsalva, la constipación, el ritmo catártico es muy importante también controlarlo. La aspiración de secreciones y la posición corporal de la cabeza, la alineación y la sujeción del tubo pueden hacer muchas veces que me aumenten la presión intracraniana, y con medidas básicas lo puedo resolver. Todo tendiente a disminuir la lesión cerebral secundaria, que es lo que va a determinar después el futuro de nuestros pacientes. Bueno, quedo disponible para las preguntas y desde ya muy agradecida por la invitación.